Ay, gracias por la grabación. Muchas gracias. Y gracias por enviarnos la grabación también. Prácticamente al toque te contamos en el día ya con la grabación de la clase. Perfecto. Ahí, Cindy, la tesis de maestría. Bueno, ok. Vos podés usar también ¿cómo es que se llama? El rojito, eso no me viene ahora. El puntero láser, por favor, Cindy, para los párrafos que vamos leyendo y ahí nos vamos deteniendo. Ok, el primer párrafo. El objetivo de la tesis de maestría es que el estudiante pueda demostrar a través de una investigación acotada. ¿Qué quiere decir acotada? Que no necesita ser demasiado amplia, como es, por ejemplo, una tesis doctoral, los conocimientos adquiridos en el área. ¿Qué conocimientos? Y los conocimientos adquiridos, en este caso, en la maestría en ciencias de la educación sobre el área de educación, porque esta es una profesión más que ustedes están adquiriendo, que son las ciencias de la educación. Entonces, es una investigación breve, delimitada, acotada, sobre el área de las ciencias de la educación y sobre el manejo de la investigación también. Porque recuerden que esta es una maestría no solamente profesionalizante, sino que es una maestría también académica. Y la academia tiene por función principal producir investigaciones y ser docentes. Hay maestrías, según la ley 4995, que son solamente profesionalizantes. ¿Qué quiere decir eso? Se ahonda en una profesión, en cuyo caso, por ejemplo, los que no son licenciados en ciencias de la educación no podrían cursar la maestría en ciencias de la educación. ¿Por qué? Porque no tienen todavía la base. Pero esta por eso se hace en forma académica, para que ustedes desde sus distintas profesiones puedan tener los conocimientos que hacen a la educación y al mismo tiempo también poder producir investigación. Eso es. Considerando que las maestrías pretenden formar al estudiante en un área que suele ser bastante específica, en este caso, ustedes tienen ciencias de la educación, primer ciclo. En el segundo ciclo van a tener ya un área más específica, gestión de la educación, investigación, currículum, evaluación, el área que ustedes escojan. El enfoque y delimitación de la tesis también debe compartir esas características. O sea, las ciencias de la educación es muy amplia. Entonces, ahí es que uno va acotando hasta llegar a un tema de estudio, a un área específica. Y dentro de esa área específica de la educación, ustedes otra vez van tomando un tema. El análisis e investigación deben ser planteados desde una óptica detallada y puntual, a fin de obtener la información requerida y facilitar el procedimiento de la misma. Bueno, antes de pasar acá, antes de pasar, quiero saber si acá les surge alguna pregunta, algún comentario, una duda, algo que quieran saber más. Alguien me preguntó la vez pasada cuál es la diferencia entre una tesis de maestría y una de la licenciatura. Y la licenciatura es básicamente una monografía, donde no se espera todavía que haya un conocimiento, un aporte muy original para, para el área de ciencias de la educación, puesto que el profesional es recién recibido, o sea, recién está recibiendo su título y en algunos de los casos todavía ni trabaja en el área. Entonces es poco lo que puede aportar aún. Sin embargo, ustedes ya tienen una profesión de grado, ya están trabajando en diversas profesiones, ya tienen mucha más experiencia y esta es una formación más detallada, tanto en investigación como en ciencias de la educación. Se espera ya que manejen con finura ya, o sea, al detalle, todo lo que tenga que ver con información sobre educación y sobre investigación.
¿No hay comentarios acá? Bueno, pasemos entonces. El trabajo de maestría y la tesis doctoral. ¿En qué se distinguen y se complementan, digamos? Ambos trabajos tienen que ser originales. Originales. Originales en el sentido de que no puede ser, digamos, un plagio. No puede ser un plagio, más que nada. Hoy día que hay tantas herramientas para detectar plagio, sinceramente no les recomiendo que prueben luego ni un poquitito plagiar una tesis porque aunque sea que se reciban en ese momento, después de 10 años se descubre que esa fue una tesis plagiada y le pueden sacar el título, ¿verdad? Tuvimos ya muchos casos en Paraguay, hace poco en una universidad pública y le retiraron el título de magíster, creo que era, a la persona. Entonces, un original de ustedes. Y yo creo que ustedes son muy capaces. Sí requiere constancia, disciplina, dedicación, tiempo, pero son capaces de hacer. La tesis de maestría refleja la formación metodológica del autor. Se espera que puedan manejar ya la herramienta de la investigación. ¿Cómo se maneja? Porque esta es una herramienta. Esto que ustedes dan conmigo es una herramienta, van conociendo la herramienta que después tienen que usar en un tema específico, el que ustedes elijan. En la tesis doctoral ya se espera más una formación científica, porque generalmente ya uno que va a ser doctor en su área ya tiene una carrera andada dentro de esa área y ya va conociendo más. Nadie llega tan verde a un doctorado. Ya conoce mucho de eso. El aporte puede ser mayor y más significativo. No puede ser una tesis muy livianita. Bueno, en la de maestría, dice, implica mayor dependencia del autor hacia el tutor. Hay mucha dependencia para guiar, sobre todo metodológicamente. En una tesis doctoral, ya como por la formación científica misma que tiene y por la experiencia que tiene ya el doctorando, tiene mayor autonomía, tiene mayor autonomía. Eso sí, ustedes no tienen que esperar, en ninguno de los dos casos de maestría, no tienen que esperar que su tutor sea el que les busque los materiales, que su tutor sea el que le formule las preguntas, que su tutor sea el que le esté nutriendo de todo. No, el tutor simplemente orienta a ver si están yendo por el buen camino, porque algunos parece que esperan que sea el tutor el que se siente a leer con el maestrando la tesis y vaya corrigiendo punto por punto y le vaya dando libros, materiales. Eso no hace el tutor. No hace el tutor, no conozco a alguien que haga y si hacen, bueno, son muy afortunados. Pero generalmente lo que hace un tutor en el 90% de los casos es orientar el trabajo que ustedes eh, están bordando. Es orientar el trabajo que ustedes están bordando. Aporta nuevos conocimientos para la disciplina, totalmente. Y en la tesis doctoral aporta nuevos conocimientos, pero relevantes y significativos para la ciencia, las humanidades o la tecnología. El aporte es de mayor peso por todo el background mismo que tiene ya el doctor, ¿verdad? Menor impacto o trascendencia, pero se espera que una tesis doctoral tenga ya mayor impacto o trascendencia. Eso no quiere decir que una tesis de maestría no va a tener los impactos, no. Eso ya depende del investigador. Una tesis de maestría puede tener un alto impacto, altísimo impacto. Puede realmente hacer un aporte, pero muy grande para la ciencia. Pero es más o menos lo que se espera nada más de esto, ¿verdad? Es nada más lo que se espera. Bueno, estas son a grandes rasgos la diferencia entre un trabajo de maestría y una tesis doctoral. Hasta aquí, ¿algo que ustedes quieran agregar? Sí, Cindy, adelante. Y Miguel Brizuela también, después. Una consultita, ¿me escuchan? Un poquito más fuerte, Cindy. Estaba consultando la semana pasada una compañera
Si es que esta maestría le va a habilitar para poder enseñar primer y segundo ciclos, por ejemplo. Eh, Claro que sí, le va a habilitar, o sea, tiene la formación, tiene el título de maestría, pero el Ministerio de Educación tiene los requisitos para poder enseñar, para poder, en la parte laboral, tiene unos requisitos. Con una maestría en educación, creo que le van a pedir habilitación pedagógica, pero ese es un requisito laboral que el Ministerio de Educación pide. Ahora, primer y segundo ciclo hay que saber que son bastante específicos por las edades de los niños. Entonces, si uno nunca trabajó con niños, por ejemplo, le va a costar entender la metodología que utilizan estos niños para trabajar, pero puede leer, ya que conoce, está dentro del ámbito de las ciencias de la educación, es algo que tranquilamente puede leer y aprender. Y con la habilitación pedagógica que ofrecen diferentes instituciones, va complementando y especificando su área de actuación. Por la didáctica específica sería, ¿verdad? Por nada más que por la didáctica específica. Gracias, maestra. Adelante. Miguel, adelante, Miguel. Sí, una pregunta con respecto la tercera fila, con respecto a la dependencia del autor hacia el tutor. Sí, En el caso del doctorando, por ejemplo, ¿el sí. trabajo ya lo haría solo o también tendría un orientador? No, tiene un orientador que generalmente es una persona ya con relevancia en el mundo de la ciencia. En el caso del doctorado, ¿verdad? En el caso del doctorado, tiene que ser una persona con mucho peso en el área en este caso de la educación o del área que uno tome, y con conocimiento científico, cómo se hace una investigación. Entonces, pero ya el doctorando también tiene su propia experiencia, ya tiene también su propia riqueza. Entonces va abordando su tesis y el orientador le va guiando, va guiando. Es más autónomo, porque uno ya tiene, por ejemplo, su propia biblioteca de lo que se especializó, ya sabe dónde buscar los materiales, un montón de cosas que tiene al respecto, ¿verdad? ¿Alguien más levantó la mano? Sí, Cindy. Justamente para aportar un poquitito con lo que es mi experiencia. En el tema de la tutoría, de maestría, por lo general las universidades tienen luego ya sus tutores designados, entonces al estudiante le conviene que trabaje directamente con ese tutor porque conozco estudiantes que quieren hacer externamente. Y tengo casos en donde el tutor es como si fuese que le alarga porque no tiene el criterio que la universidad propone. Entonces, eso también hay que atender para poder seguir las orientaciones y poder hacer una tesis de maestría acorde a lo que la universidad solicita. Muy importante el aporte. Ustedes tienen un reglamento de maestría y ahí ustedes tienen el perfil del tutor. ¿Qué perfil tiene que tener un tutor? Por otra parte, dentro de sus propios profesores del primer ciclo y segundo ciclo, sería lo ideal que ustedes vayan mirando, fijándose en sus profesores a ver cuál de ellos les puede orientar mejor en el área que después ustedes elijan como investigación. Y sea que elijan un tutor de la casa o elijan un tutor de afuera, ustedes tienen que manejarse con el reglamento que indica esa casa de estudios. En este caso, la Facultad de Filosofía. Algunas veces varían un poquitito. No hay grandes variaciones, pero bueno, resulta que hay que presentar según el reglamento de la maestría en donde que ustedes cursaron.
sea filosofía o sea cualquier otra universidad del país. Adelante, María Estrella. Profe, respecto al grado académico del tutor, basta con que sea magíster, ¿verdad? Sí, no puede ser de un grado menor. Tiene que ser o igual o superior. Por ejemplo, un licenciado no te puede hacer la tutoría. Sí. Diego Chaparro. Buenos días, compañero, profesora. Una consulta nada más. Sí. Nosotros podemos empezar ya esta tesis para la maestría así con el problema, los objetivos, o hay que esperar el segundo ciclo. Eso nada más. No, ustedes pueden empezar desde ahora. Si ustedes ya tienen claro y ya tienen, digamos, tienen ya Sí, tenemos experiencia, un tema. Ajá. si ya tienen un tema, ya tienen experiencia, ellos se sienten en condiciones, ustedes ya pueden empezar. No tienen por qué esperar que termine la maestría. Ganan tiempo Gracias, y van a profe. acotar también todos sus trabajos prácticos ya hacia el tema que les interesa. Lo que sí es que la presentación administrativa, por decir, de sus protocolos, de todas esas cosas, recién se acepta cuando ustedes terminen la maestría. ¿Por qué? Porque en el reglamento dice que tienen que haber cursado todos los módulos y aprobado. Eso dice el reglamento. Entonces, para que administrativamente corran su protocolo, su tema, su título, todo eso, tienen que haber culminado los 2 ciclos de la maestría. Eso dice el reglamento. Pero ustedes pueden empezar desde ahora, desde el día número 1. Eso no hay ningún inconveniente. Gracias, profe. A mí me parece un ahorro de tiempo y de esfuerzo. Lisa Casco, adelante. Buen día, profesora. Buen día, compañeros. Mi pregunta puntual es, estamos todavía en la disyuntiva, es una orientación más bien, ¿verdad? Lo que necesito. Vamos a hacer énfasis el año que viene. Y usted, dentro de su experiencia, ¿qué sugeriría en cuanto al énfasis de investigación, gestión y creo que hay diseño curricular? ¿Cuál es su opinión acerca de qué capacidades adquirimos, para qué áreas son necesarias? Esa es mi consulta. Y bueno, ahora, por ejemplo, la parte de currículum se necesita muchísima gente experta en currículum porque todos los currículum en todos los niveles de educación se están revisando. O sea que hay campo de trabajo, por supuesto que hay campo de trabajo y se necesita el conocimiento de personas de currículum. Ni hablemos de la parte de gestión. La gestión es la parte que dirige los diferentes niveles de la educación, que todos sabemos también que uno de los grandes problemas con que cuenta la educación paraguaya es la gestión. Y por el otro lado, la investigación también. Uno de los déficits que tiene Paraguay a nivel país, no solamente académico, sino que a nivel país, es la poca cantidad de investigadores que tenemos, ¿verdad? Y las pocas publicaciones que tenemos. O sea que cualquiera sea los énfasis que ustedes van, son énfasis muy importantes, muy necesarios, y yo creo que van a encontrar fuente de trabajo, porque ¿para qué van a seguir un énfasis en la que no va a haber fuente de trabajo, por ejemplo? Van a encontrar ocupaciones. Mi consulta era por lo siguiente. Yo soy ingeniera comercial. Sí, Lisa. Experiencia en el área docente de educación inicial en mis primeros años, ¿verdad? Estoy en el área docente ahora, empezando docente universitaria, pero mi experiencia es bien administrativa, bien de gestión. Entonces, cuando empezaba, y mi carrera también, ¿verdad? Entonces, cuando empezaba, lo primero que hice fue mirar justamente en el énfasis de gestión, ya Sí. que coincido con usted en que hay mucho trabajo de mejoramiento en el área de gestión educativa. Igual que me atrae lo de investigación, ¿verdad? Pero mi experiencia es más de gestión. Entonces, creo que es bueno también fortalecer esa experiencia, ¿verdad? Era Totalmente, eso. totalmente. Pero los 3 énfasis son muy interesantes y necesarios. Entonces ya dependerá de ustedes. Francisco Alcaraz. Buen día, profe. ¿Cómo está? Buen día, compañeros. Buenos Profe, días.
Mi consulta más o menos se relaciona con lo que decía la compañera anteriormente, ¿verdad? Sí, Que si nosotros elegimos un énfasis, porque según sí, tenemos entendido, un solo énfasis es lo que se puede seleccionar, habilita, sí, elegir, rehabilitar para el año que viene. Entonces elegimos, profe, un énfasis. Y la tesis, ese trabajo de investigación que nosotros vayamos a realizar, tiene que estar enfocado hacia ese énfasis, profe. totalmente, totalmente. Si eligen el énfasis en gestión, entonces tienen que tomar una tesis que esté abocada hacia la gestión, enfocada hacia la gestión. Lo mismo para Profe, el currículum. sí, Investigación la pueden llenar con otra área, porque como les digo, investigación siempre es una herramienta. profe, nosotros lo que discutíamos en el grupo con los compañeros, porque somos numerosos, Sí, muy numerosos luego, ¿verdad? sí. Sobre la posibilidad de que se pueda habilitar por lo menos dos énfasis, ¿verdad? Pues yo creo que sería coartar y así como decir cómo voy a seguir un énfasis que no es la que a mí es de mi interés. Imagínate, profe, seguir un énfasis que no es de mi interés y encima otra vez hacer una tesis que no es tampoco de mi interés. Y bueno, ustedes son numerosos como dicen. Es cuestión de que ustedes hablen con el director y le planteen, porque se pueden dividir en dos secciones. Esa es una cuestión netamente de decisión de gestión, porque el año que viene ya van a ser presencial ustedes. El Por CONES eso, hasta fin de profe, año, por hasta eso, fin de profe, año nomás el CONES permite esta virtualidad para esta maestría. Entonces, creo que son 80 en un aula, me parece que no hay capacidad de aula en la facultad para 80. Entonces, bien podría dividirse 86 somos, doctora. el 43, imagínate. 86. Y es la capacidad de negociación que ustedes tengan con el director del posgrado y de tratar de ver que hayan dos énfasis. Eso no porque está reglamentado en ningún lado de que no se pueda hacer. eso, profe, porque vos más que nadie, profe, yo creo que podemos tomarnos justamente de esto, ¿verdad? Más que nadie seguramente manejas que el trabajo de un proyecto de investigación no es poca cosa. Y No, no, muchos no. compañeros, por ejemplo, se sienten como que frustrados, por decirlo de una manera, ¿verdad? O por lo menos engañados en sus sentimientos, ¿verdad? Porque imagínate hacer una tesis, profe, en serio es, imagínate hacer una tesis de un énfasis que no es la que te mueve, no es la que te interesa. Y encima otra vez toda la carga del trabajo que implica hacer esa tesis. Sería demasiado feo y complicado si es que le limitamos a eso acá a los compañeros y a los maestrandos. Miren, desde mi experiencia, lo que yo les digo y lo que le dicen todos los libros, todos esos 17 o 20 libros que ustedes ya tienen en la plataforma de investigación, lo primero que les dicen con relación a una investigación es que le genere interés al investigador. Es lo que Francisco estaba diciendo. Si no les interesa la gestión, no les interesa el currículum, no les interesa la evaluación u otra oferta, no recuerdo todas las ofertas que tiene la facultad, pero si no les interesa luego el área y se ven forzados a seguir esa área, hay más dificultades. ¿Por qué? Porque no hay interés, pues, ¿verdad? Entonces, eso sea que elijan un énfasis o sea que ustedes tomen un tema que encontraron por ahí, que les parece fácil, y resulta que cuando empiezan a leer, a profundizar en la lectura, ahí recién se dan cuenta que no les genera ningún interés. Sin embargo, es mucho más agradable cuando realmente uno está investigando sobre un tema que sea de su interés, ya sea por énfasis o en el tema mismo. Sani levantó la mano y después Lisa. Hola, profe, buen día para vos y para los compañeros. Profe, me quedé un poco en stand-by, ¿cómo se dice? Sí, Referente a las clases del año que viene, que sería de manera presencial, sí. porque según yo tenía entendido que todo el curso sería de manera virtual, por eso nos inscribimos la mayoría, ¿verdad? O como...
Bueno, miren, eso, su coordinadora es, Realmente no fue explícito entonces la información. Ujú. su coordinadora es Marian Santa Cruz, ¿o quién es? No. Fides Gauto. Profe, Fides. ¿Quién es Víctor? la coordinadora de las maestrías es la profe Marian Dayana Santa Cruz. Ella es. Ella justamente me dijo que el tema del énfasis es uno nomás por que vamos a elegir después de terminar los 7 módulos. En septiembre vamos a hacer para que se eleve al consejo, se elabore la resolución y un solo énfasis vamos a tener. Y estaba entre investigación socioeducativa y gestión. Bueno, entonces, cuando llegue ese momento de elegir o desde ahora, yo les recomiendo desde ahora que ustedes vayan hablando con la profesora Marian, ella es muy accesible, le va a hacer llegar al director esta cuestión de que, digamos, la mitad está interesado en un módulo, en un énfasis y la mitad en otro énfasis. Y también aclaren lo del tema de la presencialidad, porque hasta donde yo tengo entendido, miren que el CONES, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, la institución por la cual se rigen todas las universidades del país y toda la educación superior del país, permitió a las universidades que hasta el 31 de diciembre podamos tener esta modalidad virtual. No tengo conocimiento de que esa legislación del CONES haya cambiado, ¿verdad? Y si eso no cambió, y bueno, tendrá que ser presencial. Entonces, por eso les digo, consulten, cotejen, por favor, esta información que les doy, cotejen nuevamente con su coordinadora y con la magíster Marian Santa Cruz para que ella vaya también viendo las respuestas pertinentes al respecto. Profe, así será. Como le dije a todos los compañeros que están en el grupo de alumnos, en septiembre vamos a volver a hacer un relevamiento de datos, vamos a ver cantidad exacta, a ver todo bien definido, cuántos somos los interesados en tal cosa. Y si bien, como le dije, uno se inscribió a veces pensando que nos vamos a separar. Bueno, Justamente en septiembre vamos a sentarnos, a analizar con todos los compañeros y ver qué vamos a hacer. Y presentar los documentos pertinentes, la solicitud y todas esas cosas, pero en septiembre. En septiembre. Y recuerden también que en septiembre lo que va a hacer la facultad es ver, digamos, su fidelidad de pago, porque puede ser que ahora están 68 alumnos acá, puede ser que 68 estén 86, pero realmente 40 nomás son los que están, los que pagan. Y las maestrías se sostienen con las cuotas de los estudiantes. Entonces, para tomar una decisión desde la gestión, ustedes van a saber que se va a ver cuánta capacidad de pago tiene esta maestría realmente, a ver si vamos a poder solventar 2 maestrías o una nomás. O sea, esa es una decisión que también, una variable que también interviene para decidir después. Sí, le doy la palabra a Cindy y después a Francisco. Adelante, Cindy. Sí, justamente a eso iba Maya. Se tiene que considerar la capacidad de pago, porque podemos estar 100 estudiantes, pero para la maestría oficialmente estamos 20 estudiantes al día. Totalmente. Entonces, por 20 estudiantes nos van a poder habilitar 2 énfasis. Así Ahora mismo. otra cosa, nosotros podemos más adelante, para no alargar ahora, ya sabemos cuál es nuestra duda y vamos a solicitar entonces las aclaraciones pertinentes. Sí. Y otra cosa, así como pasó en lo de la escuela judicial, los estudiantes se inscribieron en el último año de pandemia virtual porque justamente se habilitaba eso, y cuando quisieron hacerle pasar a presencial, se les solicitó que se aplique lo que es la educación a distancia, justamente porque está también permitida la educación a distancia en modalidad virtual. Entonces no se preocupen, compañeros, vamos a anotar todo esto y vamos a estar haciendo las aclaraciones pertinentes para poder cada uno también decidir qué es lo que va a hacer conforme a derecho. Así es que yo propongo que continuemos ahora
Ya anotamos todos los puntos y también vamos a mirar nosotros nuestra parte, nuestro compromiso de pago, la parte administrativa, y así vamos a poder exigir también a la universidad lo que necesitamos. Perfecto, gracias. Me parece muy bien, Cindy, porque además la persona adecuada para canalizar todo esto es la coordinadora, la magíster Marian Santa Cruz, la profesora Fides Gauto o el director directamente. Esas personas son las que van a poder decidir. Yo tengo un conocimiento porque trabajo en esto, pero no puedo decidir ni nada, ¿verdad? ¿Por qué en Bueno, septiembre, profe? Porque se va a ver quiénes son los que están con las materias todo en regla, todas esas cosas, porque al final, pues, los que pasan al segundo año son los que en realidad tienen que decidir. Si hay compañeros que deben 2, 3, 4 materias, en realidad, tipo, no tendrían derecho al voto. Eso es lo que me estoy indicando. Por eso que en septiembre también. totalmente así es, Víctor. Francisco, a no ser que sea muy diferente de lo que dijeron los compañeros, ¿será que podemos pasar o quieres seguir con tu alocución y ahí se cierra la lista de oradores? Ya, bueno. Profe, pasamos nomás porque se quedó levantada mi mano, perdón. Bueno. Entonces, dice acá, la tesis es un estudio escrito que el aspirante al grado de maestría debe presentar ante un jurado universitario. En nuestro caso, por nuestro reglamento, son 3 examinadores, 3 de la facultad. Es una proposición que se sostiene con razonamientos y que debe ser demostrada o comprobada por el método científico, que es lo que estamos viendo ahora. El trabajo de tesis constituye un hito que va más allá del alcance temporal del programa de maestría y se proyecta como un aporte al conocimiento. No puede considerarse como tesis la recolección de datos o casos por observación que no incluyan la interpretación, proyección o interrelación de los mismos. ¿Qué quiere decir eso? No puedo yo presentar datos nomás así numéricos o datos de características nomás, pero no hago ninguna interpretación al respecto, a la luz de las teorías. No hay ahí ninguna interpretación, no hay ningún aporte, presento como si fuera una estadística y nada más, se acabó ahí. No es eso, porque ahí entonces siguen siendo nada más que datos sueltos, pero no hay realmente un aporte, de tal modo que permitan demostrar que forma parte integrada de la realidad investigada. Asimismo, no se considerarán como tesis los ensayos ni las monografías, es lo que les estaba diciendo. Bueno, ¿hay algo más de esto, Cindy? Bueno, esto vamos a seguir viendo después en las otras clases, ¿verdad? Criterios para la elaboración. Ahora vamos a empezar con uno de los capítulos que desde mi punto de vista es el fundamental en cualquier investigación. Proyectando más ya lo que es de hoy, el problema de investigación, y mientras yo sigo hablando. Es el fundamental. El capítulo se llama El problema. En todas partes, el problema de investigación. En todos los libros, en todos los cursos que ustedes vean, les va a llamar el problema de investigación. A esta parte que vamos a ver. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi experiencia y desde todos los libros que ustedes lean, esta es la parte más importante de una investigación. ¿Por qué? Porque si esta parte ustedes tienen bien detallada, bien clara la película en esta parte que se llama, en este capítulo que se denomina el problema de investigación, si ustedes tienen bien claro este capítulo, la tesis como que sale sola después. Pero si en esta parte ustedes están flojos, están dudosos, no saben muy bien, no les llena, no les convence, o por ser el capítulo 1 demasiado ya quieren pasar al capítulo 2 porque a veces hay eso. Entonces yo les puedo asegurar que van a ir teniendo muchas dificultades a lo largo de la investigación. Acá en este PowerPoint vemos partes de una investigación. Generalmente, en el 90% de los casos,
una investigación está constituida por 5 capítulos. Problema de investigación, marco teórico, diseño metodológico, análisis de datos y conclusiones, generalmente. A veces le agregan un capítulo más o 2 capítulos más que algunos le ponen recomendaciones y otros le ponen otras cositas más, ¿verdad? Pero bueno, lo básico y lo que no tiene que faltar en una investigación son estas partes. Problema de investigación, marco teórico, diseño metodológico, análisis de datos y conclusiones. Antes de avanzar y entrar directamente al problema de investigación, lo que yo les quiero decir acá es que las 5 partes o 6 que puedan encontrar en un libro tienen que tener coherencia y consistencia entre ellos. No puede el problema ir hacia la izquierda, el marco ir hacia la derecha, el diseño ir hacia el frente y el análisis ir hacia atrás. Una dispersión. No. Todos tienen que tener coherencia y consistencia entre sí. Siempre se tienen que fijar cómo funciona el cuerpo humano y cómo se presenta un cuerpo humano. Generalmente la extremidad superior es la cabeza, o sea, casi siempre. Si la cabeza está, por ejemplo, donde tiene que estar los pies, ya es una anormalidad, ya no hay consistencia, ya no, algo le pasa a ese ser humano. Y bueno, la misma cosa en la investigación. Tiene que tener esta consistencia, esta coherencia. Y todo tiene que ir con un mismo hilo conductor. Cuidar que no se disperse. Adelante, Simi. Ahora vamos al capítulo 1. Cada capítulo tiene sus subpartes o sus subelementos. En el caso del capítulo 1, que se encuentra como capítulo 1 en el 90% de la literatura sobre investigación, el problema de investigación está constituido por 5 partes. Las preguntas de investigación, los objetivos de investigación, la justificación de la investigación, la viabilidad de la investigación y los límites de la investigación. Hay una parte que ahora le agregan y que a mí me parece muy interesante, sobre todo en las tesis de maestría y las tesis doctorales, que es, antes de las preguntas, es la descripción del problema o la descripción de la situación problemática. Sería el 1.0. Descripción de la situación problemática. Entonces, casi todas las investigaciones le están fijando esa parte y no van directo a la pregunta nomás ya. Y como descripción de esa situación problemática, como corolario de esa situación problemática, entonces están, digamos, las preguntas de investigación. Esa parte de hacer una búsqueda de descripción de la situación problemática y que ustedes plasmen en su tesis es muy importante, porque entonces se entiende cómo está la situación. Se entiende hasta el motivo de la investigación. O sea, la situación, vamos a suponer, la formación de los profesores. No sé, de cualquier nivel. Yo voy a hablar nomás ya así sin acotar el nivel, porque ustedes pueden trabajar sobre nivel inicial, escolar básica, media, superior, educación técnica, educación especial, lo que quieran. Entonces yo esa parte más acotada del lugar ya no voy a decirles ahora. Pero vamos a suponer que ustedes quieran hablar de la formación del profesor. Ese sea el tema que les interese. Entonces ustedes hacen una descripción de la situación con relación a la formación del profesor. ¿Y qué van a poner ahí? Todos los datos que ustedes hayan encontrado, supongo que va a ser de Paraguay, sobre Paraguay la tesis, todos los datos que ustedes hayan encontrado acerca de la formación del profesor que les llame la atención. Por ejemplo, yo recuerdo que en épocas de un ministro de educación, pero ya no recuerdo, no hace mucho, hace poco, no sé. No creo que haga ni 10 años, no me acuerdo, pero hace poco. Estas becas, Becal, se dieron 100 becas para maestros de
de entre inicial hasta educación media. 100 becas para Francia y creo que España también, para que los maestros vayan a capacitarse por espacio de, no sé si era 1 año o 2 años. Todo pago, todo pago. Su salario vigente, su trabajo le iba a estar esperando ahí, su sueldo iba a seguir corriendo, el alquiler pagado, el pasaje, todo pago, la beca soñada. Y no se presentaron, creo que se presentaron 10 aspirantes nomás para una beca de 100, toda cubierta. El sueño del pibe era la beca, toda cubierta. Se presentaron algo como 10 y 90 plazas. Quedaron vacías. Bueno, entonces esa ya es una situación. ¿Por qué los profesores no se interesaron en hacer su formación, su especialización, continuar su formación en el extranjero? A eso se suman los datos que eran frescos cuando eso, que solamente algo así como el 15% de los maestros del sistema educativo nacional tenían título universitario. La mayoría tenía título de instituciones de formación docente del tercer nivel. ¿Por qué? Porque es el que te da salida laboral más rápida, cumple con todos los requisitos del Ministerio de Educación para trabajar. Uno se recibe de profesor y ya no tiene que hacer habilitación pedagógica, no tiene que hacer otra cosa, directo al mercado laboral. Sin embargo, si uno hace después la universidad, tiene que hacer otra habilitación, un montón de cosas. Entiendo yo el tema. Pero en estos tiempos que corren y sobre todo ya de cara al 2050, creo que yo todavía no hablé con ustedes del 2050, o no recuerdo. Pero la promoción 2050 de universidades ya está hoy en el preescolar. Ya está hoy en el preescolar. O sea que hablar de una promoción 2050 no es tan descabellado, porque ya tenemos alumnitos de carne y hueso que están cursando esa educación. Una educación para el 2050, desde mi punto de vista, y desde lo que dicen también todos los estudios y todos los teóricos y todos los gestores y todos los que son curriculistas y todos los entendidos en ciencias de la educación y en la educación nomás luego, no podemos tener profesores que no hayan pasado por la universidad. Y el 90% de los maestros y profesores que están en el sistema educativo, ahora a lo mejor subió un poquito más, no tenían título universitario. Entonces, ¿cómo luego va a mejorar la educación si no tienen la formación de la educación superior en educación? Es como que un médico nos atienda, pero no tiene el título de médico, sino que hizo nomás por ahí un título, una carrera habilitante para ejercer la atención a la salud. Que nos atienda una enfermera que no tiene el título de enfermería. O que un ingeniero trabaje en construcción de edificios, pero realmente no tiene el título de ingeniero. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Esto venía al caso de que ustedes quieran decidirse, vamos a suponer, por un área formación del profesorado. Entonces, en descripción de la situación problemática, se llama generalmente en investigación, por eso que yo le pongo los artículos científicos para que ustedes vean. Y tienen que poner también, tienen que estar también tesis que les voy a poner ya desde la otra unidad. Van a ver que se describe la situación y entonces se menciona estos datos, que todo documentado, todo no es que yo me acuerdo más o menos y escribo así, no, todo documentado. En el año, estamos 20, vamos a suponer 2015, en el año 2015 el gobierno paraguayo habilitó 100 becas para maestros que estaban en servicio y de los cuales se presentaron solamente 10 aspirantes. ¿De dónde sacaron eso? Se abre signo de, ¿cómo que se llama? Se abre paréntesis y se pone Ministerio de Educación, página web, etcétera.
sea, no es un dato inventado, es un dato cierto que se puede corroborar en cualquier momento. Y se pone ahí. Solamente 80% de los maestros tienen, solamente 20% de los profesores que están en ejercicio tienen título universitario. Se pone ahí otra vez cuál es la fuente, de dónde sacaron ustedes ese dato estadístico. Y así van describiendo la situación problemática hasta que finalmente les surja la pregunta de investigación. Esa situación problemática puede generar muchas preguntas, pero una pregunta puede ser, a mí en ese momento, por ejemplo, me cuestioné, ¿por qué los docentes, les formulo así mismo como me sale, ¿por qué los docentes no querían o no tomaron las becas que se les ofrecía? Si las condiciones eran tan favorables para su situación laboral y para ir a vivir allá en el extranjero también. ¿Cuál es la causa por la que no se presentaron? ¿Por qué no quisieron tomar esa beca? A mí me extraña, porque mi primera beca en el extranjero fue justamente al Japón en esas condiciones. Todo pago. Y me fue re bien, 2 años, ¿verdad? Cuando era jovencita. Y a mí me llamó, imagínense irse a Francia, irse a España a estudiar. Y no sé, me llamó muchísimo la atención. Adelante, Cindy. Bueno, yo quiero compartir una experiencia. A mí me habían mencionado varios compañeros que aceptaron la maestría porque querían ir a conocer el sistema de enseñanza de otro país. Otros querían conocer otro país, tipo irse de vacaciones y a la vez aprender. Y por otro lado, otro grupo que no aceptó la beca, porque siempre nos llegan las becas y nosotros enviamos desde el ministerio, pero hay poca cantidad de interesados y ¿Vos la estás en el Ministerio mayoría... de Educación, Cindy? ¿Cómo? ¿En el Ministerio de Educación? Sí, señora. Ah, bueno. Y mayormente nos dicen que no quieren abandonar su familia. El marido especialmente, los hijos en segundo lugar. Esa es la triste realidad que yo recibí como referencia. Entonces no se animan a dejar ese 1 año o 2 años de capacitación de la beca. Y sí, pero eso se tiene que documentar, porque yo recuerdo que esa beca, especialmente era la de Becal, era hasta con sus familias se podían ir, porque ese ya era un motivo. No quiero dejar mi familia, ¿verdad? Motivo más que válido. Y entonces, hasta con su familia se podía ir. Aún así, hubo muy poco interés. Se buscó justamente que vaya toda la familia completa. Sí. Y bueno, en fin, para no alargar sobre ese único caso. Francisco. Sí, profe. Yo soy uno de los que rechacé la beca, profe. Y mira, hay mucho por hablar, profe. No es simplemente decir se rechazó por esto o por tal situación. Y Bueno, conozco... ahí pues es donde se necesita una investigación para saber si esa investigación no está hecha. Entonces, los gestores asumen nomás, no quieren estudiar. En ese caso, por ejemplo, el ministro en el momento dijo, parece que no quieren estudiar, dijo, ¿verdad? Bueno, entonces nos quedamos con el parece. Ahí pues es lo que se necesita, una investigación. ¿Cuáles fueron las causas? Porque puede haber mucho, como está diciendo Francisco, como dice Cindy ahí, muchas causas por las cuales no se aceptó. No era todo lo beneficioso que se creía. Los gestores pierden de vista los matices que tienen los posibles beneficiarios. Profe, entonces yo pienso del lado contrario, me voy a poner del otro lado de la vereda, entonces, profe, y digo yo, ¿cuánta debilidad entonces en la toma de decisiones de parte de quienes están al frente de una cartera de educación? Entonces, para, sin una investigación, pensar nomás o presuponer nomás algo. ¿Qué dijimos en la clase pasada? Que la investigación es una herramienta que se pone al servicio de los tomadores de decisión. Entonces. Pero, profe, vos estás asumiendo como que
el ministro dijo que no queremos estudiar nomás. No, ¿Y en no qué se basó asumo el eso, ministro? no ¿En qué asumo. se basó el ministro? Bueno, Él ¿y en qué se dijo, basó el ministro? y bueno, él se basó solamente en que él dijo eso, no es que yo digo, él dijo, ¿queremos estudiar o no queremos estudiar? ¿Qué es lo que pasa entonces? Parece que no quieren estudiar. Así mismo dijo con esas palabras coloquiales, ¿verdad? Por la tele. Bueno, ¿en qué se basó él? Y él se basó en un único indicador. Hay 100 becas, todas pagas, con tu grupo familiar, con todo, con tu trabajo, qué sé yo, según lo que presentaban. Yo les estoy diciendo según lo que presentaban. Y bueno, en todo eso hubo 10 postulantes nomás para eso, ¿verdad? Bueno, a lo mejor él siempre, como vos decís, el tomador de decisión no tiene todas las cosas. Ese es un tema de investigación. Entonces, realmente para que un profesor deje su puesto, deje su país y eh, se vaya al extranjero, se necesita más que eso. ¿O no es? Profe, profe, perdón, perdón, te voy a interrumpir dentro de ese estudio de caso, porque acá yo creo que si vamos antes que un estudio deductivo, hay que hacer un estudio de caso, un estudio inductivo en este caso, ¿verdad? Haciendo un estudio de caso, un análisis de caso, yo tengo un caso de una compañera mía, joven, que cuando eso estaba por cumplir 1 año su hija, y ella accedió a la beca, ella se presentó y le salió la beca y se fue a España. Una variable interviniente dentro de este caso, el caso de ella, y puedo dar su nombre porque salió en los periódicos y todo, María Eugenia Aguilar, tenía una pareja que era un loco. Esa es una variable interviniente. Esta pareja que era loco, estaba celoso y un montón de cosas, podemos meterle ahí después también. Le demandó por abandono de hogar. Y digo nomás, profe, me suena demasiado en la cabeza eso que están diciendo que supuestamente con la familia y todo se podían ir. Porque es mentira. Ella tuvo que abandonar, tuvo que renunciar. Es más, ella vino al Ministerio de Educación pidiendo socorro. Ella tuvo que dejar una de sus clases, pagar para venir unas semanas para ver la situación de su hija y la demanda que le estaba haciendo el papá. Y le dicen acá en el Ministerio de Educación, y mira, mamita, renuncia a tu beca porque no tenés otra salida. Esa es la mejor salida que tenés en este momento para tu problema, ¿verdad? Ella tuvo que renunciar a la beca, y por renunciar a la beca, ella tuvo que pagar el costo de lo que implicó para el Estado paraguayo haber invertido en ella y ella no haber concluido esa maestría y esa beca. Sí, Entonces, estaban entre las condiciones de la beca. Bueno, sí. yo no quiero hablar tanto así. Es muy interesante lo que decís, Francisco, pero todo eso tiene que estar documentado para que sea una investigación científica, o si no nos quedamos en la casuística, en la anécdota. Por eso, profe, por eso es lo que yo decía, profe, me parece un poco demasiado ingenuo e inocente decir el ministro tomó decisiones por esto y basado en Y qué. bueno, pero tomó, así fue. Bueno, sigamos un poquito. La siguiente. Ahora, ¿qué es el problema de la investigación? ¿En qué consiste? Acá puse algunos hechos y en los materiales que les dejé, ahí esos 3 materiales que les dejé en el capítulo 3, se ahonda sobre el problema, y la clase pasada ya tuvieron el material de Eliozondo, que por eso les digo para que lean. Pero acá puse algunas conceptualizaciones que son, digamos, las más claras, y que básicamente todo gira en torno a esto. Es una situación que no ha sido aclarada a través de investigaciones científicas, porque para que sea un problema de investigación, se tiene que demostrar con documentaciones, con hechos, se tiene que aplicar la herramienta de la investigación para que sea científico. O si no, nos quedamos realmente en la anécdota, en el caso, en la casuística, y eso no puede ser considerado todavía investigación científica. Es un dato, tal vez, una interpretación, pero de la vida real, de estos casos, surge un problema de investigación. Yo me pregunté, ¿por qué no quieren tomar la beca? ¿Verdad? Él se pregunta cómo el ministerio ofrece nomás becas sin saber bien la capacidad de
la situación de sus profesores. Una misma situación problemática genera dos preguntas muy diferentes, pero las dos muy interesantes. Y después acá hay 65 personas. 65 personas pueden tener 65 preguntas para el mismo caso. Por eso que cuando alguien me preguntó la vez pasada y me dijo, profesora, sí, ya se escribió sobre un tema que me interesa, yo no puedo más investigación. Claro que puedo seguir haciendo, depende del enfoque que les dé. Como les digo, a esta situación de las becas, Cindy también intervino. 3 preguntas ya pueden surgir de ahí. Y 65 estamos ahora. 65 preguntas pueden surgir. 65 le dan 65 miradas diferentes a la misma situación problemática. Y por eso es que se puede seguir investigando sobre un tema, siempre que ese enfoque todavía no haya sido abordado o el interesado aborde desde un tema diferente. Situación que no ha sido aclarada a través de investigaciones científicas. Situación que no recibió respuestas satisfactorias o adecuadas. No me convence. Esta respuesta que está aquí no me convence. Es algo que se desea conocer y que aún no se sabe. Por ejemplo, algunos preguntan en su investigación, ¿qué es la educación por competencias? Y ese no es un problema de investigación, es un problema de falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque al abrir un libro, al abrir Google nomás, ya ahí le preguntan, significado de la educación por competencias, ¡tas! Ya le sale la definición. No hay investigación, no hay búsqueda, no hay trabajo investigativo. Ahora, una pregunta sobre educación por competencias sería, por ejemplo, ¿se aplica la educación por competencias en tales niveles, en tales partes, etcétera? Ah, bueno, ahí yo no puedo asumir que sí se aplica o no se aplica. Tengo que ir a investigar, tengo que ir a hacer la búsqueda, documentarme, preguntar, no desde lo que a mí me parece que es, sino que tengo que preguntarle ahí a los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? Los docentes, los alumnos, los coordinadores, los directores, los supervisores, los padres, todos son ellos protagonistas de eso. A ver si, y ver los materiales, los libros, las tareas, todo, para poder documentar y decir, bueno, se aplica en un nivel, depende ya eso de la escala que van a usar, en un nivel bajo, medio, alto la educación por competencia, o definitivamente no se aplica. Pero ustedes se tomaron el trabajo de la inmersión en el campo, de ir al lugar de los hechos, hablar con cada uno de los actores. Muy importante hablar con diferentes actores porque le da diferentes miradas. Buscar los materiales que se utilizan, comparar lo que dice la teoría con la práctica. El Ministerio de Educación tiene muchos materiales sobre educación por competencias y después hay una vasta literatura sobre esa. Entonces, acá tengo mi literatura sobre lo que debe ser la educación por competencias. Aquí tengo lo que dice el Ministerio de Educación sobre lo que tiene que ser la educación por competencias. Ya tengo todo yo una escena teórica de lo que tiene que ser la educación competencia. Ahora me voy al campo. Al campo. El campo puede ser una escuela, un colegio, una zona, una institución, lo que fuera. Me voy al campo y tengo miles de elementos para analizar ahí. O sea, no miles, pero tengo una docena por lo menos de elementos para analizar ahí. Y ahí empiezo, comparo mi teoría con la práctica, mi teoría con la práctica y digo, escucha, pero acá ninguno se cumple. Acá un poco, a ver, esto se cumple, mira qué bien que hacen esto, etcétera, etcétera. Pero tengo evidencia. Acá, esto que dice, es algo que se desea conocer y que aún no se sabe o no se ha verificado. El tema de la educación por competencia. Por todos lados se dice la educación es por competencia, pero ¿será que se aplica realmente? ¿Será que tiene realmente, se basa realmente en ese modelo? No sabemos, porque no es fácil pues la educación por competencia. Es también una distancia entre la teoría y la práctica. La teoría nos dice una cosa, y eso todos decimos en nuestra cotidianeidad. La teoría te dice una cosa, pero la práctica te dice otra. Lo que ustedes están viendo, los casos reales, le dicen otra cosa por intuición, por simple observación. Para que se convierta en científico, tengo que hacer todo ese proceso científico que me dice la investigación.
Es un hecho, fenómeno o reflexión que amerita un estudio planificado y sistematizado. Esta es la diferencia entre conocer nomás los casos así porque conozco muy bien, porque trabajo ahí, porque esto, aquello, conozco esto, pero bueno, este conocimiento que tengo voy a sistematizar. ¿Y cómo voy a sistematizar? A través de la metodología de la investigación científica. Y después yo publico esto. Eso nomás es lo que hacen nuestros investigadores a los que se les pagan millones de dólares, por ejemplo, para que sepan el nivel de formación de los docentes, para que sepan el estado de la calidad de la educación, para que sepan si la evaluación es por competencias o es por objetivos, para que sepan si el currículum responde a un enfoque o a otro. Eso nomás es lo que hacen nuestros investigadores. Todos los investigadores sistematizan, ¿verdad? Sistematizan. Pero requiere, ¿cómo es que se llama? Práctica. Requiere pericia. Sistematizar un caso requiere pericia que se puede obtener estudiando y ensayando, estudiando y ensayando, estudiando y ensayando, estudiando y ensayando. De tanto hacer, de tanto ensayar, va a llegar el momento que tengamos pericia en eso, como en cualquier otra profesión. El cirujano, por ejemplo, primero es un observador de la cirugía. No sé si acá hay un médico cirujano, pero supongo que primero observa cómo el profesor doctor hace una cirugía de apendicitis. Seguramente que tiene que, en su programa académico, seguramente que figura unas cuantas horas, 500 horas de observación o no sé cuántos casos de observación de cirugías, por decirlo así, hasta que el profesor doctor, que es su tutor dentro de la medicina, le dice, bueno, realiza una incisión de esta manera. Y ahí empieza, qué sé yo, a lo mejor lo más fácil es realizar la incisión, lo más difícil, no sé, estoy hablando de lo que a mí me parece nomás, pero no creo que al recibirse nomás él ya pueda hacer una cirugía mayor. Es todo un proceso hasta que él ocupe el lugar de profesor doctor y ya tenga la pericia para hacer una cirugía a corazón abierto, una cosa así. Y así es también la investigación. Se empieza observando, estando como ayudante, empezando lentamente, hasta que después de tanto hacer, ya se gana esa habilidad. Sí, Lisa. Gracias, profe, por darme la palabra. Escuchaba atentamente a la compañera Cindy, al compañero Francisco, a usted también, y creo que hay para rato la necesidad de investigadores en cuanto a al énfasis, ¿verdad? Y para rato el tema de gestión también. Claro. Más allá de que uno gane mejor, gane millones de repente, ¿verdad? La educación paraguaya necesita mejorar sí o sí. Y solamente con la formación uno lo puede lograr. Y coincido plenamente, mi hijo tiene 26 años, pero él me tuvo que enseñar a mí, profe, el tema de las aplicaciones, porque yo me resistía con 53 años, ¿verdad? Entonces, esos chicos del 2050 que usted está diciendo, ¿verdad? Necesitan muchísimo más docentes capacitados desde el vamos, ¿verdad? Totalmente. Y que no se queden nuestros docentes tan sacrificados con su formación docente, que asciendan, que progresen. Es la única forma que nuestros ciudadanos también van a avanzar y progresar, ¿verdad? Era eso nomás. Gracias. Muy, muy interesante. Así mismo. Bueno, si no hay nada acá, me gustaría pasar a la siguiente lámina para que sigamos. Bueno, algunos ejemplos de problemas. Estos son, miren, 4 ejemplos que en el marco de la investigación no son nada. No son nada. 4 ejemplos que en el marco de la investigación no son nada. Hay fuentes de investigación. Cada persona, cada persona tiene por lo menos 2 fuentes en el sentido de 2 casos, 2 situaciones como mínimo, que a las que puede aplicarse la metodología de la investigación.
Estos son apenas 4 que no es nada, por citar ejemplos nomás. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores asociados a la calidad del desempeño docente en la educación? Ya le puse ahí que uno puede tomar nivel inicial, escolar básica, media o superior, donde quiera nomás. Y dentro de eso puede tomar otra vez matemáticas, lectura, escritura, cálculo, ciencia, educación artística, puede tomar lo que es de educación superior, lo que quieran, ¿verdad? Lo que quieran. Eso es acotar ya porque a lo mejor no le va a poder, digamos, entrevistar a los 100.000 docentes que están dentro del sistema educativo, porque 100.000, no sé cuánto tiempo luego va a llevar y no sé si vamos a poder llegar a 100.000 docentes, ¿verdad? Pero entonces, ahí es donde se saca la muestra que después vamos a ver. Factores asociados a la calidad del desempeño docente. ¿Qué significa eso? ¿Qué hace que un desempeño docente sea mejor que otro? Hace su formación continua, su formación inicial, que tenga libros en su casa, que gane bien, que enseñe pocas horas, su estado de salud, su estado emocional, el liderazgo del director, sus alumnos, su vocación. Hay tantas cosas que pueden estar asociadas a la calidad del desempeño. Tantas cosas que pueden estar ligadas a la calidad del desempeño, que si nosotros no nos vamos a hacer la inmersión, no vamos a saber realmente a qué se liga que un desempeño sea más alto o más bajo que otro. Prácticas de gestión predominantes en los altos niveles de conducción de una institución educativa. ¿A qué hablamos con prácticas de gestión? La dirección, la conducción, ¿verdad? Y nosotros podemos estar viendo que constantemente una determinada gestión tiene una práctica. Comunicar sus acciones, por ejemplo. Constantemente la persona encargada comunica lo que se está haciendo en esa institución. O no comunica, por tomar algo simple. Impone nomás ya a través de un memo. Yo le conozco a un alto directivo de una institución educativa que no quiere hablar para nada con su personal o con sus colaboradores. No quiere hablar, se encierra ya en el fondo. Solamente habla con su secretario. Desde mi punto de vista es todo lo contrario a lo que te dice la teoría que tenés que hacer. Pero eso es una práctica de gestión, no comunicarse personalmente, ¿verdad? ¿Cómo le va? Y no sé, bien o mal, no sé, pero es su estilo. Utilidad de un plan estratégico educacional en el marco de la gestión directiva. Por ejemplo, hoy todas las instituciones educativas tienen que tener su plan estratégico. A nivel del ministerio tienen que tener su PEI, Plan Educativo Institucional. Todas, desde educación inicial hasta la media, tienen que tener un plan educativo institucional, PEI. Y a nivel universitario, todas, por ley, todas tenemos que tener plan estratégico institucional. Todas las instituciones. Entonces, ahora, lo que yo me pregunto es si es útil ese plan estratégico o ese PEI que está elaborado ahí por escrito, se usa, conduce la gestión, conduce la escuela, aporta al aprendizaje de los estudiantes o es un documento más que va a parar después en el cajón y que cuando viene el supervisor nomás se presenta para que se puntúe como que tiene PEI, o cuando viene la ANEAE nomás presentamos como que sí tenemos plan estratégico. Mecanismos de corrección en las prácticas directivas del Ministerio de Educación. Aquí cabría lo que dijo Francisco, cómo el gestor toma nomás una decisión asumiendo si no sabe muy bien. Entonces, mecanismo de corrección en las prácticas educativas. ¿De dónde sacó esa decisión? Pero eso poder hacer en el ministerio, por ejemplo, tendrías que ser realmente mago, porque como les dije la vez pasada, los que menos se prestan para una entrevista son los ministros y los altos cargos. Son los que más deberían prestarse porque tienen la información de primera mano, pero no quieren. No sé yo por qué, ¿verdad? Pero bueno, así es. Como les digo, estos son apenas una gota en el mar dentro de la cantidad de temas que ustedes pueden elegir. Cantidad de situaciones que ustedes pueden elegir para
para problematizar y después sacar algunas preguntas de investigación. Prueba de viabilidad del problema de investigación, de Cotari. Ustedes tienen que responder, ¿el problema tiene un interés actual y a futuro? Los resultados que yo podría sacar de esa investigación tienen un valor social, educativo, científico, va a ser un aporte o no. ¿Cómo es posible aplicar los resultados de mi investigación a la práctica? El investigador será capaz de dar respuesta al problema de investigación porque a veces planteamos problemas que superan nuestra capacidad como investigador, nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad experiencial, nuestra capacidad económica, nuestra capacidad de tiempo, nuestra capacidad material, porque todo eso hay que poner en la balanza cuando vamos a hacer una investigación. Es posible realizar la investigación, como les dije yo la vez pasada, vamos a analizar el espíritu con el que viene la profesora hoy. ¿Cuán viable es analizar el espíritu de alguien? La investigación está libre de problemas éticos. El investigador tiene los suficientes conocimientos y habilidades para realizar la investigación. Es lo mismo que le dije el caso del cirujano. Yo no creo que un cirujano, su primera cirugía sea una cirugía a corazón abierto. Por eso digo, creo que acá hay cirujanos. No sé cómo empezará su primera cirugía, pero supongo que primero observando cómo trabaja el profesor doctor y después el profesor doctor le va dando, digamos, luz verde para que él nomás ya hacer la carrera. María Gloria. Profe, relaciona tu ejemplo con el cirujano. Yo, por ejemplo, soy licenciada en obstetricia y nosotros, nuestro campo de práctica, cuando iniciamos, primeramente observamos una buena cantidad de partos, ¿verdad? Y después nosotros asumimos la responsabilidad de traerle a esos niños al mundo. Entonces, primeramente también observamos y cuando tenemos la habilidad y la diestra necesaria, entonces nos abocamos a hacer el parto. Totalmente, y seguro que en los primeros partos les acompaña todavía el profesor doctor, por si surge algún problema. Así mismo, nosotros somos acompañadas por docentes técnicos que son de la carrera misma, que son licenciadas en obstetricia. Totalmente, hasta que vos ya tengas la pericia, la diestra, como dijiste, y ya puedas vos estar a la cabeza de ese parto, ¿verdad? Así es, profe. Bueno, y así mismo es la investigación. Entonces, si yo ya soy un investigador avesado, ya hice muchas investigaciones que se yo estoy haciendo nomás este curso de maestría para tener, en odontología se hace igual, dice Nelida. Muy bien, gracias Nelida. Estoy haciendo nomás esta maestría para tener el título de magíster al pelo, ya me lanzo con una investigación más compleja, ¿verdad? Pero si todavía no tengo la diestra para eso, y bueno, me lanzo con una investigación un poco más sencilla, más pequeña, más acotada y tengo todavía mucho apoyo del tutor. Vamos un poquito a la otra lámina, Cindy. Estos son los elementos constitutivos del problema o el capítulo 1. El capítulo 1 se completa con estas 5 partes, preguntas de investigación. No pueden faltar. Eso significa, para que el problema esté muy bien delimitado, tienen que existir preguntas de investigación, objetivos de investigación, justificación de la investigación, viabilidad de la investigación y límites de la investigación. Un libro en el que se habla muy bien de esto es Hernández Sampieri, que los alumnos recurren mucho a él y se habla muy bien de estas 5 partes, así como cualquier otro libro que puedan tener. Vamos un poco a la otra que creo que ya viene sobre preguntas. Bueno, después vamos a ver. Adelante, la otra. Bueno, ¿cómo plantear un problema? Aparte de la descripción que estuvimos hablando, de forma interrogativa, esta es la forma correcta. ¿Cómo influye X en Y? Por ejemplo, ¿cómo influye X en Y? ¿Qué efectos tiene X sobre Y? X son las variables, Y son las variables. ¿Cómo se relaciona la variable A con la variable B?
¿Cuáles son los motivos de la variable A para hacer la variable B? ¿En qué condiciones la variable A se asocia con la variable B? ¿Qué características tiene X en el contexto Y? Formas correctas, dice. La próxima diapositiva habla de formas incorrectas. Pasa un poco, Cindy. Sí. ¿Tiene influencia X en Y? No. ¿Por qué? Porque ahí puede que no haya investigación, sino que directamente se puede decir sí o no. Es dicotómica la respuesta. ¿Tiene efectos X en Y? Sí o no. Así nomás ya se puede responder sin necesidad de búsqueda, sin necesidad de un proceso de inmersión investigativa. ¿Es positiva la influencia de X con Y? Los motivos de hacer X para Y son éticos, lo que es sí o no, lo que tiene una respuesta dicotómica de sí o no, o lo que puede tener una respuesta dicotómica de sí o no, se evitan. Por ejemplo, el liderazgo directivo favorece la implementación de los planes estratégicos de las universidades nacionales en tiempos del COVID. Y se puede decir, por ejemplo, sí favorece, no favorece. Se evita lo que es dicotómico. ¿Qué es la educación por competencias? Con un simple googleo uno tiene respuesta a esto. Pasan por otra vez a la anterior para ver cómo se plantean las preguntas correctamente, Cindy. ¿Cómo influye X en Y? Necesariamente tengo que hacer una búsqueda para saber, y en esa búsqueda tengo que delimitar otra vez mis variables. Se llaman dimensiones de las variables. Las variables, ¿qué dimensiones voy a tomar de las variables para ver cómo influye en la otra situación? ¿Cómo se relaciona? ¿Cuáles son los motivos? ¿En qué condiciones se asocia? ¿Qué características tiene en el contexto X? Seguí un poco, Cindy. Vamos a ver qué viene. Por ejemplo, acá puse un ejemplo. ¿Qué efectos produce la enseñanza tradicional en la participación de los alumnos en la educación media de 5 colegios de Asunción en el año 2023? Le hice toda la acotación correspondiente. Porque si voy a poner, por ejemplo, qué efectos produce la enseñanza tradicional en la participación de los alumnos, tengo que hablar de los 250.000 estudiantes universitarios que hay y de los 1.500.000 estudiantes que hay en el sistema educativo nacional. O sea, tengo que hablar de 1.750.000 estudiantes. Es probable que no tenga todas las condiciones para llegar a 1.750.000 personas o a la muestra que se requiera. Entonces, por eso siempre se suele acotar, más que nada por eso, ¿verdad? Eso no quiere decir que no se pueda hacer. Se puede hacer la investigación. Lo que pasa es que se necesita mucho recurso de tiempo, mucho recurso de acceso, porque acceder a 1.500.000 personas quiere decir que tenés una posibilidad de acceso muy grande. Necesitas muchos especialistas, necesitas dinero y necesitas también gente que maneje el caso. Entonces nosotros, para nuestra investigación de maestría, acotamos hasta la población, pero se puede hacer. De hecho, los organismos internacionales suelen hacer investigaciones que toman los 5 continentes. Pero ¿qué pasa con los organismos internacionales? Tienen acceso directo al país a través de su presidente, a través de su ministro de Educación, y el ministro de Educación, por supuesto, tiene otra vez ascendencia, o la ministra de Educación tiene otra vez ascendencia sobre todos los alumnos, ¿verdad? Bueno, entonces acá, cuando yo hago una pregunta, lo que tengo que... Esta parte que se pone acá es muy interesante de análisis y creo que no encuentran, este sí es de mi autoría ya. Creo que a lo mejor no van a encontrar en algún libro, pero si encuentran, qué bien. Entonces, cuando yo me fijo en la pregunta, en esa pregunta, si está bien formulada, yo tengo que tener claro ya ahí qué contenidos tengo que profundizar. En este caso, tengo que profundizar en enseñanza tradicional y participación de los estudiantes.
¿Por qué? ¿Qué efectos? No es ningún contenido. Educación media no es ningún contenido. 5 colegios tampoco es ningún contenido. Año 2023 tampoco es ningún contenido. Entonces, ¿qué es acá el contenido de las ciencias de la educación que tengo que saber perfectamente bien en qué consiste? ¿Cuáles son los significados que tiene la enseñanza tradicional y la participación de los estudiantes? Esas dos van a ser, digamos, esos dos van a ser los pilares de mi literatura. Entonces ahí veo lo que es la variable que se llama qué es lo que se va a medir o qué es lo que se va a describir. Hablamos de medir cuando el enfoque de la investigación va a ser cuantitativo y describir cuando el enfoque de la investigación va a ser cualitativo. Entonces le pongo variable 1, variable 2. Lo que voy a medir o describir son, y ya en el campo. No me voy a ir a fijar en el edificio, no me voy a ir a fijar en la formación del director, no me voy a ir a fijar en los materiales, no me voy a ir a fijar en la cantina, no, me voy a ir a fijar en la enseñanza tradicional y la participación de los estudiantes. Pero no puedo pues hacer ahí suelto. Por un lado, enseñanza tradicional, por el lado, participación de los estudiantes. Tiene que haber un elemento de relación. Lo que yo voy a buscar en este caso son los efectos que produce la enseñanza tradicional en la participación de los estudiantes. Después puedo buscar otras cosas, pero en este caso, efectos. Y la extensión. La extensión es hasta dónde va a llegar mi investigación. Y 5 colegios de Asunción de la enseñanza media en el año 2023. Por razones nada más que de acceso, de costo, qué sé yo, de tiempo. Si uno quiere poner en todo el Paraguay y tiene las posibilidades de llegar a todo el Paraguay, adelante. Adelante. Yo no les voy a decir, como me decían mis profesores, no se puede hacer. Claro que se puede hacer. Necesitas demasiados recursos nomás. Entre ellos el recurso tiempo. Bueno, pasemos un poco, Cindy. Bueno, entonces ya tenemos acá delimitado. ¿Cuál va a ser el tema? El tema, tipos de enseñanza. Las variables, enseñanza tradicional, participación de los alumnos. Elementos de relación, efectos. Bueno, muy bien, está claro. ¿No me pierdo de nada ahí? No, no me pierdo de nada. No hay nada que quede fuera de esto que yo tenga que aclarar otra vez. ¿Qué son 5 colegios? ¿Qué es educación media? Que esto no hace falta aclarar. Perfecto. Pasemos un poco. Para poder hacer, ya tenemos nuestra pregunta general. Vamos a ver nuestras preguntas específicas, cómo vamos a hacer. Adelante. Entonces, acá es muy importante. Tengo mi variable que es la enseñanza tradicional. Leo lo que significa enseñanza tradicional. No es que saco nomás de mi cabeza. Leo los mejores libros, los mejores artículos científicos. Leo lo mejor que se puede sobre enseñanza tradicional, sobre esa variable. Esa variable se subdivide en lo que se llama dimensiones. La variable que es lo que se quiere describir o medir. Son las características, es el objeto o sujeto que se quiere describir, cuyas cualidades se quieren describir o se quieren medir, magnitudes que se quieren medir. Ahora, esas variables tienen otra vez dimensiones. Esto es lo que yo le llamo, tiene otra vez facetas o tiene varias caras. No es que tiene una sola cara. Acá yo elegí 3 nomás. Por ejemplo, en enseñanza tradicional me voy a enfocar en el rol del profesor, en los recursos de enseñanza que utiliza y en las actividades de enseñanza que plantea. Acá puede haber 10, 5, 15, 8, 6, no hay número para eso. Como mínimo 3 facetas. Es aceptable. Es aceptable. Entonces digo yo, de la enseñanza tradicional, por algún motivo, a mí me parece muy importante ver el rol entre las 10 caras que tiene esta variable. A mí me parece interesante tomar 3 que son las más importantes desde mi punto de vista. El investigador elige. Si quiere tomar las 10, toma las 10 también, no hay ningún problema. Rol del profesor, recursos de enseñanza, actividades de
de enseñanza. Esto se llama dimensiones de las variables en términos técnicos. Yo les llamo facetas de las variables o caras de la variable, ¿verdad? Que pueden ir desde una cara hasta n caras. Adelante, pasa un poquito. Pasa un poco, Cindy. Bueno, entonces vamos a ir desdoblando. La variable principal, una de la variable 1, enseñanza tradicional, recuerdan que tenían rol del profesor. Entonces, ahí ya me hago la pregunta. ¿Cuál es el rol del profesor en la enseñanza tradicional? Para eso yo tengo que tener bien definido qué significa rol del profesor y qué significa enseñanza tradicional. Se supone que ya leí eso. Adelante. Enseñanza tradicional, recursos de enseñanza. Esto estoy partiendo la diapositiva donde estaban los tres cuadros. ¿Cuáles son los recursos de enseñanza utilizados por el profesor en la enseñanza tradicional? La siguiente diapositiva, Cindy. Enseñanza tradicional y actividades de enseñanza. ¿Cuáles son las actividades de enseñanza aplicadas o planteadas por el profesor en la enseñanza tradicional? Y ahí ya tengo 3 preguntas específicas. Ahora tomamos la otra variable que es participación de los alumnos. Siguiente. Participación de los alumnos. Es la otra variable. Las dimensiones que escogí son 3 nomás también. Me fui por 3. No porque 3 sea el número indicado. No. Yo elegí 3 a modo de ejemplo. Pueden haber 10, pueden haber 15, pueden haber 20. Depende de cuáles ustedes quieran trabajar. Entonces, en participación de los alumnos, esta investigadora, María Rosa Liz Rivas, escogió 3 dimensiones. Colaboración entre los alumnos, presentación de argumentos y diálogo con el profesor. ¿Por qué? Porque en la literatura que yo leí, estas eran las facetas que me parecieron más importantes. Y porque ya me da una idea de lo que es efectos. Podía haber puesto también, bueno, participación no tiene que ver todavía con rendimiento. Adelante, Cindy. En relación a participación de alumnos y colaboración entre los alumnos, me formulé la pregunta, ¿cuál es el nivel de colaboración entre alumnos en la enseñanza tradicional? Esta es una enseñanza tradicional, la que nosotros estamos teniendo. Y acá bien se puede estudiar, por ejemplo, cuál es el nivel de colaboración que hay entre 60 estudiantes acá para el aprendizaje. Y de esta observación, a juzgar porque entre ustedes no se hablan, y observando varias veces, no estoy evaluando, miren que no les evalúo, sino que lo que haría un investigador. Un investigador lo que haría entonces es decir, nula colaboración entre alumnos en una enseñanza tradicional. ¿Por qué? Porque yo no he visto, va a decir el investigador que está observando sistemáticamente este video, vamos a suponer que Víctor le pase a un investigador. Los videos de la clase, que van a ser su corpus de investigación, su material de investigación. Y en esta pregunta, lo que él se va a fijar es cómo colaboran los 60 alumnos entre sí para esta clase. Y va a ver que ahí se va a basar en la evidencia nomás. Y va a decir, por ejemplo, de 7 clases que hubo, de tantas horas de clase, etcétera, etcétera, de tantos temas, los alumnos no colaboraron ni una sola vez entre ellos. O va a decir, hubo mucha colaboración. En nuestro caso, por ejemplo, lo que un investigador va a poder decir, comprobada evidencia, es que no hay colaboración. Porque este formato es tradicional todavía. Yo les permito la participación. En la enseñanza tradicional pura y dura no se permite, ¿verdad? Espero que ya no exista más esa clase de profesores. Sigamos. Participación de los alumnos, presentación de argumentos. En una clase tradicional, ¿qué tipo de argumentos presentan los alumnos en la enseñanza tradicional?
Todas estas preguntas son de tipo descriptivo. Ninguna es de tipo cuantitativo todavía. Siguiente diapositiva. Siguiente, Cindy, por favor. Participación de los alumnos. Diálogo con el profesor. ¿Cuáles son las características del diálogo que entablan los alumnos con el profesor en la enseñanza tradicional? Descriptivo también. Por ejemplo, en esta pregunta, esta clase tradicional sí tiene cosas que contar. ¿Por qué? Porque ustedes participan, dialogan conmigo, yo dialogo con ustedes. Entonces, el investigador que observe a quien Víctor le va a pasar estas clases, por ejemplo, 7 clases que vamos a tener, él se va a tomar el trabajo de grabar todas estas clases, de ir apuntando, tipo de diálogo, todo eso tiene que hacer, todo tiene que analizar, tiene que despedazar clase por clase, parte por parte, va a poder, digamos que, caracterizar muy bien el tipo de diálogo que nosotros mantenemos en nuestras clases. Siguiente diapositiva. Y acá entonces vemos cuál era nuestra pregunta general. ¿Qué efectos produce la enseñanza tradicional en la participación de los alumnos en la educación media de 5 colegios de Asunción en el año 2023? Esa era la pregunta general. Para responder a esa pregunta general, yo formulé en este ejercicio que hicimos anteriormente 6 preguntas específicas, que son como la hoja de ruta para llegar a la respuesta que está ahí. Una de ellas, la primera fue, ¿cuál es el rol del profesor en la enseñanza tradicional? Ya no le puse en los alumnos, educación media de 5 colegios, etcétera, porque ya se sabe. ¿Cuáles son los recursos de enseñanza utilizados por el profesor en la enseñanza tradicional? ¿Cuáles son las actividades de enseñanza aplicadas por el profesor en la enseñanza tradicional? ¿Cuál es el nivel de colaboración entre alumnos en la enseñanza tradicional? ¿Qué tipos de argumentos presentan los alumnos en la enseñanza tradicional? ¿Y cuáles son las características del diálogo que entablan los alumnos con el profesor en la enseñanza tradicional? Sabemos ya de la educación media de 5 colegios de Asunción en el año 2023. Entonces, dándole a las variables, identificando bien ahí las variables de mi pregunta o de mi tema, dándole nada más que 3 facetas, 3 caras a cada variable, y 3 caras son pocas. Uno puede hasta agotar las caras de una variable. Ya me salen 6 preguntas específicas, perfectamente, que me conducen a responder a esa pregunta general. Para poder formular estas preguntas, ¿qué necesito yo? Necesito conocer por la literatura en qué significa enseñanza tradicional y qué significa participación de los alumnos. Porque si no voy a preguntar cualquier burorei y voy a estar haciendo preguntas que tienen que ver más con mi ignorancia que con una literatura. Sobre este tema ya prácticamente no se investiga. Casi ya no hay más investigación sobre enseñanza tradicional y participación de los alumnos, porque ya mucho ya se sabe que, o se cree por lo menos, que hay menos aprendizaje. No sé, acá por ejemplo yo podría pasarle a ustedes una encuesta hoy. ¿Qué aprendieron hoy? Porque esta clase fue muy tradicional. Entonces, ¿qué aprendieron hoy, verdad? Usando estos indicadores le puedo pasar acá y a ver si algo de lo que les dije quedó, porque he sabido también que cuando el profesor habla mucho y los alumnos se callan poco, generalmente queda poco aprendizaje, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta acá?
De mi parte, ninguna, doctora. O comentarios. ¿Alguna duda que les surge? ¿Algo? Miguel Ángel Brizuela. Sí, profe, con respecto a la penúltima pregunta, ¿qué tipo de argumentos presentan los Sí. alumnos? ¿Esos argumentos qué serían? Por ejemplo, durante el desarrollo de la clase, de algún Claro, debate. claro. Sí, es que cuando hablan, ¿qué es lo que dicen? ¿Dicen algo consistente, algo importante o no? ¿O es un sí o no nomás? Ah, ya entendido. Sí. Mucha información, ¿verdad? Bastante, doctora. Bastante. Y la verdad que, sinceramente, no sé si les llegó o no. Pero, ¿cómo voy a descubrir si les llegó o no? Presentar nomás ya la tarea, Cindy. No, hoy ya no vamos a ver esto porque ya no podemos, ya no vemos la parte que después sigue. Hay una tarea que te envié en Word. Sí, un ratito. Ahora abro, maestra. Bueno, gracias, Claudia. Así es, Carolina. Algunas cosas son interesantes de la educación tradicional. Por ejemplo, para mí siempre es un desafío, ¿cómo será que puede ser una clase ya en la educación media hoy día, en la escolar básica? En donde yo no sé cuál es el nivel de interés que tienen los alumnos de la escolar básica o de la media ya en la educación, ¿verdad? Bueno, van a tener una pequeña tareita. No le puse puntajes, porque yo en esto más bien quiero que ustedes ensayen. Y después sí, las otras clases van a tener puntaje. El problema de investigación, algunos conceptos, gracias Fidelina, algunos conceptos sobre el problema de investigación y sigamos un poco al ejercitario. Más abajo, Cindy. Cindy. Sí, profe. En mi pantalla figura que bajó, pero a ustedes no les sale. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Sí, fíjate, fija en el ejercitario, en el ejercicio. Ahí está. Ejercicio propuesto. Lee algunas de las lecturas presentadas en la plataforma sobre el problema de investigación. De hecho, el material de Elio Sondo que les di la clase pasada era ya sobre este tema. En base a estas lecturas, presenta una breve descripción de una situación problemática en el área de la educación. Esa breve descripción tiene que estar fundamentada. Tiene que estar fundamentada, tiene que tener fuentes de información. Si ustedes dicen, por ejemplo, los alumnos hoy día no quieren estudiar, vamos a suponer, ¿de dónde sacaron ustedes esa información? Tiene que estar documentado. Presenta una breve descripción de una situación problemática en el área de educación y formula preguntas de investigación. Una pregunta general,
y por lo menos 3, 4 o 5 preguntas específicas. Adrede yo no le puse ejemplos míos. ¿Por qué? Porque a ustedes esos artículos científicos que le di ahí en la plataforma ya son investigaciones hechas. Entonces, sí o sí van a tener que tomarse el tiempo de leer sobre problema de investigación, con que lean Eliozondo y hagan su esquema de contenido, ya van a tener una buena idea, y leer esos artículos científicos que, como le dije, son de pocas paginitas. Entonces, ahí ustedes van a tener ya varios ejemplos, además de todo lo que ustedes pueden buscar en Google, Google académico o investigaciones hechas sobre el tema que les parezca, del área educativa. Entonces, le dejé por eso. ¿Sería una problemática desde nuestra experiencia? Sí, una problemática desde la experiencia, pero no olviden que la descripción tiene que estar documentada. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay un problema de motivación ahora para los alumnos en la cuestión de las clases. Sé eso, esa es mi experiencia, pero es insuficiente a la hora de que yo quiera sistematizar eso y poner, desde mi experiencia, me consta que los alumnos no tienen motivación para asistir a clases por el conocimiento en sí, sino que siguen esta maestría en educación porque quieren el título nomás, la licenciatura sí que peor, la educación media no sé ni por qué, porque hace rato dejé la educación media. Entonces, ¿en qué me baso yo para eso? Para decir eso. En otras investigaciones o en datos que surgieron de fuentes confiables. Una breve descripción. Les pido un párrafo, 2 párrafos, pero que esos párrafos estén fundamentados. Lean. Van a tener que leer sus ejemplos para poder sacar. Me gustaría que puedan compartir el próximo sábado. Por eso no les puse puntaje. Porque el próximo sábado, de hecho, es el día que se presenta que tienen que alzar ese esquema de contenido del problema. Hoy vimos lo referente a preguntas de investigación. Entonces, hasta ahí les pido que lleguen. Y como les digo, van a tener que dedicarse un poquito. Y algunos trabajos van a ser presentados, porque quiero ver si les llegó o no esto que hicimos acá. Porque esto que yo les presenté hoy es la teoría. Solamente se aprende investigación, igual que en las matemáticas. Y solamente se aprende lectura, leyendo. Matemáticas, calculando. Investigación, la misma cosa, ensayando. Bueno. ¿Alguna consulta que tengan antes de cerrar? Ninguna consulta. Bueno, les deseo un excelente fin de semana. Que aparte de que puedan descansar, puedan estudiar un poquito, porque así es la maestría y todos los estudios de posgrado que se siguen. Muchas gracias, profe. Sí, se puede escribir en el aula en la parte de consultas, justamente. Entonces yo ahí voy a ir. Gracias, profe. Sí. Sí, pueden hacerlo. Con mucho gusto voy a recibir sus preguntas y voy a responderlas también. Como les digo, descansen un poco, pero todos los estudios de posgrado requieren, como somos profesionales que trabajamos también, dedicarle un poco a la lectura un fin de semana, algunas horas. Bueno. Gracias por el consejo, doctora. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Permiso, gracias a Silvia por hacernos siempre el soporte. Muchísimas gracias y espero la grabación. Nos vemos. Permiso. Buen fin de. Buen fin de.